Pues una jornada más, nos encontramos en San Lorenzo para analizar la jornada de esta semana, jornada 27, contamos con ello de nuevo con Víctor Gutiérrez, que nos va a contar un poquitín el partido este. Tropezón 0, Laredo 0, un partido muy igualado, con muchas ocasiones, pero que al final ninguno de los dos equipos fue capaz de marcar, ¿no? Sí, bueno, pues fue un partido, como tú dices, igualado. Yo, en contra de lo que algún comentarista he leído, es un partido como miedoso y tal. A mí me pareció un partidazo de tercera división de los buenos, me dio esa impresión. Hubo buenas jugadas de ataque, hubo ocasiones de gol, que algunas de ellas quizás por el estado del campo, que no era, lo cierto es que estaba bastante mal, pues no se materializaron, pero yo creo que fue un muy buen partido de fútbol. Yo la verdad disfruté con él. Desde luego, en el resumen que se ha colgado en el blog se ven un montón de ocasiones por los dos equipos, ¿eh? O sea... Sí, buenas jugadas. Nosotros tuvimos un par de ellas, una de Óscar, otra de Sergio, una otra llegada, luego otra de Bezi, un remate en un córner. Ellos tuvieron 2 o 3 llegadas allí al segundo palo con muchísimo peligro. El partido estuvo movido, muy peleado, muchas jugadas se ve de trabajo de equipo, dos equipos que quieren pues ganar el partido. Pues lo que pasa es que aquel es un campo muy grande, en un estado bastante deficiente y que era complicado armar el juego, pero yo creo que el partido ha sido muy bonito. Nosotros no somos un equipo que marque muchos goles, pero sin embargo el Trope sí que es el máximo goleador de la categoría y no fue capaz tampoco de acertar, ¿no? Sí, no, nosotros hemos sujetado bien a la gente que tiene jugadores importantes. Por ejemplo, el mismo Perujo, que aquí en el partido de la primera vuelta nos dio muchos problemas, pues prácticamente solamente en una ocasión se ha podido marchar y tal. Somos un equipo que también trabaja muy bien al contrario, y lo cierto es que defensivamente estuvimos bien y para arriba pues hicimos lo que pudimos, que por momentos estuvo bastante bien. El hecho de las tarjetas de Alex y de Sergio en principio no es problemático para la semana que viene ni... No, lo que pasa es que, bueno, pues no nos meten problemas, sí, momentáneos. Pero lo cierto es que la de Sergio sí que nos quitó un poco del juego agresivo que él tiene y que estuvo un poco limitado ahí en ese aspecto. Y Alex, bueno, lo que pasa es que Alex juega siempre con tranquilidad y no parece que un veterano de muchas batallas ya. Y no le afectó para nada. En el tema de la enfermería, salvo Carlos que sigue ahí, lo demás tenemos toda la plantilla sí, completa. A Prada, Prada también, que el hombre está pasando ahora una lesión. Y bueno, así él ya se está incorporando y la cosa va bastante bien. Si miramos la clasificación, como hacemos todas las semanas, el empate este y el triunfo del Rayo hace todavía más igualada la cabeza de la clasificación, ¿no? Sí, bueno, el Rayo pues en principio podía parecer que con el Testilo Escudo tenía un partido muy fácil y tal, pero le ha costado, ha ganado en el minuto 70 y tantos, ha ganado 1-0 y bueno, pues lo cual quiere decir que cualquier partido ahora mismo es muy complicado, y nosotros lo que tenemos que mirar es el próximo aquí, intentar ganar al Rayo, que sería ponernos igual que ellos otra vez, y a ver qué el Trope que hace, que tiene un partido complicado en Guarnizo. Miramos la zona central de la clasificación, el Santoña y el Castro. Sigo insistiendo todas las semanas, pero es que es curioso que siguen arriba y están ahí a tiro piedra, ¿eh? Prácticamente cuando uno pierde un partido, el otro también, cuando uno empata, el otro también. Yo ahora mismo el Bimenor veo que no acaba de sacar los partidos, y el que más se puede acercar ahí, yo estoy viendo que el Castro va a ser un rival muy complicado, el Santoña, están ahí todos, va a estar muy bonito, el tema de la cuarta plaza va a estar muy complicado. Y luego por abajo, pues el pinchazo o sea, a pesar de ganar el Racing B, la clasificación sigue estando ahí muy lejos.
aparentemente va a acabar arrastrando uno más si no cambia mucho la cosa. Pues no lo sé, porque esto cambia, en 2 semanas cambia. Estamos hablando de Noja, que parecía que tal. Sí. Ahora ganó 2 partidos y se ha metido arriba y tiene una moral terrible. Y entonces el Racing B, pues esta semana juega con el Logroñés, que está en su circunstancia también muy parecida. Y ahí si ganaran, pues estarían a 1 o 2 puntos de la promoción. Entonces todo puede cambiar, todo puede cambiar. Y lo que sí sorprende el Bezana y el Escobedo que no acaban. Este año no van a poder. Es que es muy difícil, y sobre todo los equipos que nunca han estado en circunstancias o que hace años que están jugando más por playoffs que por otra cosa, pues no saben jugar estas circunstancias. Es muy complicado pasar de ser gallito a ser pollito. Es muy difícil. Y ya echando la mirada hacia adelante, Rayo Cantabria nos visita San Lorenzo. ¿Qué esperamos de este partido? Bueno, pues lo cierto es que nosotros quizás estamos un poco preocupados por ver cómo nos podía haber afectado el tema del empate pero yo veo que el equipo tiene moral, tiene arrestos para tirar para adelante. La gente está muy motivada, muy metida, y yo, vamos, ahora mismo doy favorito a Laredo para ese partido. De hecho, después de haberles ganado allí, eso también da un poco de moral, ¿no? Saber sí, bueno, y saber que, oye, que tanto al Trope como a ellos, pues oye, ya pase lo que pase, el gol a veces particular con los dos lo tenemos ganado, porque hemos hecho más puntos de los 3, entonces nosotros tenemos que poner la mira en ganar este partido y ponerle a nuestro favor a base de ganas y meternos en la pomada. Bueno, estamos metidos, pero meternos más. Más de lleno. Pues habéis acompañado al campo, que no acaba de estar 100% todavía, pero bueno. Bueno, por lo menos ya es otra cosa. Paco nos preparará todo lo que pueda y vamos a ver si podemos sacarlo para adelante. Pues nada, a ver si seguimos sumando, que es un partido sobre todo para moral, ¿no? Para ya, sí, ya no es... que llevamos 27 jornadas y hemos perdido 2 partidos. Sí, o sea, tenemos que tener confianza en nosotros. Si no la tenemos con esos números... Pues nada, pues mucha suerte y... Vale. Venga, muchas gracias. Venga.